Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Bienvenidos a Focos, el programa producido en El Salvador para centroamericanos en Estados Unidos. Saúl, ¿qué les presentaremos hoy? Karen, en el programa de esta ocasión conoceremos más sobre la vida de María Isabel Rodríguez. Esta doctora llega a sus 96 años de edad y gran parte de su vida la ha dedicado tanto en El Salvador como en América Latina por defender el derecho a la salud pública. Y en nuestro segmento Prisma buscamos responder esta pregunta: ¿cómo es posible que tengamos en El Salvador un sistema bancario relativamente fuerte, mientras que nuestra economía muestra signos de debilidad? Y bueno, les invitamos para que nos acompañen y también para que visiten nuestra página web www.focostv.com. Iniciamos. Bueno, me llamo Kenzie Cornejo. Mi mamá es de San Sebastián, San Vicente. Mi papá es de un cantón afuera de San Sebastián, La Labor. Ellos emigraron en los 70s antes que comenzara la guerra, pero obviamente ya había violencia y había mucha injusticia y fueron los primeros de sus familias que salieron del país. Allá en Los Ángeles se conocieron y allí nací yo. Entonces yo soy la primera de mi familia que nació en los Estados Unidos. Allí salieron mis otros hermanos. Mis papás se trajeron a sus hermanos y hermanas y toda la familia a causa de la guerra, porque si no, no estuvieran vivos. Muchos eran artistas o estudiantes y jóvenes. Se los llevaron allá y ahora la mayoría de mi familia está en Los Ángeles o en Canadá, donde hay muchos salvadoreños también. Allí nosotros crecimos en una ciudad que se llama Compton, California, que es muy conocida por la música rap, también una ciudad conocida por injusticias, por la brutalidad de la policía y bajos recursos. Ahí nosotros fuimos a la escuela, me gradué, fui a UCLA para la licenciatura en Historia de Arte, luego a UT Austin para mi maestría y luego saqué un doctorado en Duke University en Historia de Arte Latinoamericano con un enfoque en arte centroamericano. Ahora soy profesora en la Universidad de Nuevo México, donde doy clases sobre política y activismo en Latinoamérica y arte experimental, y donde doy seminarios sobre arte en Centroamérica. En estas semanas que he estado aquí han salido 2 caravanas de El Salvador, y antes de eso salió una de Honduras. Los migrantes que están saliendo ahorita de Centroamérica no es una nueva causa. Sí buscan nuevas oportunidades, buscan salirse de situaciones de violencia, buscan trabajar. Pero la gente ha estado migrando por mucho tiempo. Y ahora que el presidente Trump continúa a intentar de sacar a gente, de terrorizar a inmigrantes y pasar nuevas leyes que le quitan la ciudadanía a niños nacidos allá de inmigrantes, es una ironía, porque los Estados Unidos es una de las causas por cual el contexto de Centroamérica ahora en día, que muchos inmigrantes intentan salir. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. El foco de la semana fue Estados Unidos. Los resultados de las elecciones para el Congreso dieron un revés para los intereses del presidente Trump. El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento estadounidense, mientras que en el Senado continuará con mayoría republicana. ¿Cuáles son los efectos de este resultado? ¿Cómo quedan las políticas antimigratorias de Trump?
Para hablar sobre el tema, conversamos con el analista y director del podcast Altamar, Peter Schechter, con quien enlazamos hasta Washington, D.C. Bienvenido, Peter. Andrés, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo podemos entender el resultado de las elecciones en Estados Unidos que colocó a los demócratas con el control de la Cámara de Representantes? Los demócratas se han tomado la Cámara, eso es importantísimo, y a tu pregunta concreta, ¿cuán importancia tiene eso? La tiene toda, porque antes el Partido Republicano y concretamente el presidente Donald Trump controlaba prácticamente todos los brazos del gobierno, el ejecutivo, los dos poderes legislativos, y ahora tiene una mayoría en la Corte Suprema. Con la Cámara en manos de demócratas, eso cambia radicalmente el panorama, y todo el mundo está de acuerdo en que ya el presidente Trump no podrá hacer simplemente lo que le dé la gana en términos legislativos, va a tener que negociar. La segunda cosa importante como consecuencia de esta elección es que este país está más dividido que nunca. Y la división fundamentalmente te la explico mejor diciéndote: el que vive en ciudades y los suburbios de esas ciudades, digamos a 20 kilómetros alrededor de una ciudad, es demócrata. El que vive más allá de 20 kilómetros de una ciudad es republicano. Y aquí hay muchos estados en donde hay muy pocas ciudades y mucha zona rural. Tú piensas en Nevada, tú piensas en Montana, tú piensas en Wyoming, tú piensas en North Dakota, South Dakota. Todos esos estados fueron completamente para los republicanos. Ahora, ¿qué efectos tiene este resultado para la aprobación de las leyes propuestas por Trump, entre ellas las políticas antimigratorias? Cambia todo, porque en este momento, para conseguir algo concreto, no para gritar y tener narrativa y retórica política, pero para conseguir algo concreto tiene que negociar, y tiene que negociar con demócratas, y eso quiere decir que todo el intento de los republicanos de deshacer la reforma sanitaria que hizo el presidente Barack Obama hace ya 6 años, y ellos intentaban deshacerlo, eso está muerto. Ese intento de deshacer esa reforma sanitaria se ha acabado, y cualquier futuro cambio que hay en la área de reforma sanitaria lo van a tener que hacer negociando con demócratas. Otra cosa es que dijeron que iban a hacer otra reforma fiscal en donde otra vez iban a modificar los impuestos y bajar los impuestos a la gente más rica. Eso ni hablar que vaya a pasar, porque los demócratas nunca van a dejar que haya otro recorte fiscal, otro recorte de impuestos que puede poner en peligro el gasto para programas sociales. Entonces, eso, olvídate que pase, eso está muerto. Y por último, la idea de que haya un muro no es imposible que suceda con la Cámara que es demócrata. En Estados Unidos, para que haya una ley, esa ley tiene que ser aprobada por ambas cámaras y firmada por el presidente. Punto. Y si es aprobada por una y no por la otra, no hay ley. Es tan simple como eso. El presidente puede hacer cosas con decretos y todo eso, pero hay límites de lo que puede hacer, y ciertamente no puede gastar plata. Entonces, si quiere gastar plata, hay que negociar con los demócratas, porque se requiere ambas cámaras, Senado y Cámara, para pasar una ley en Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias, Peter. Oye, un gusto, como siempre. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, visita focostv.com. Ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues!
Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. La banca salvadoreña se muestra sólida y fuerte, según el reciente informe de la Asociación Bancaria Salvadoreña, Avanza. Pero mientras esto ocurre, la economía salvadoreña continúa a un ritmo de bajo crecimiento y los ingresos para atender las necesidades del desarrollo inclusivo son insuficientes. ¿Cómo convive una banca sana en una economía de bajo crecimiento? Hoy lo explicamos en Prisma. Según la información de Avanza, hasta septiembre anterior, el 45.4% del total de los préstamos ha sido destinado a empresas, lo que refleja una reactivación de la productividad en la economía. El informe destaca que hasta septiembre los principales beneficiarios de crédito son los sectores comercio, servicios, manufactura y construcción. Avanza resalta la buena salud de la banca, que al cierre del tercer trimestre de 2018 reportó una cobertura de la cartera en mora del 125%, lo que significa que la banca posee suficientes recursos para cubrir esas cuentas morosas ante una contingencia. La cobertura supera el 100%. Además, se experimenta una rentabilidad del 7.4%. Este índice representa la ganancia que el público recibe por colocar sus ahorros en una institución financiera. Esto refleja un sistema bancario muy competitivo. Pero, ¿cómo es posible una banca sólida y fuerte en una economía débil? El economista Luis Membreño nos explica. Bueno, yo creo que lo que hay que destacar es que el sistema financiero salvadoreño ha venido fortaleciéndose con el tiempo, a pesar de que la economía ha estado en una situación de un bajo crecimiento. ¿Cuáles son los elementos que han ayudado a la banca? Por un lado es que los depósitos han venido creciendo a tasas cercanas al 9% en los últimos 2 años, principalmente impulsados por las remesas familiares. Y eso lo que ha generado es un exceso de liquidez dentro del sistema financiero que le ha permitido a los bancos ir pagando a los corresponsales, a los bancos internacionales que les prestan a los bancos salvadoreños para que presten en El Salvador, les ha podido ir pagando parte de esa deuda y eso ha reducido más o menos en $300 millones el endeudamiento externo. Pero los bancos también han sido muy cuidadosos en la forma como han otorgado créditos y han sido muy buenos en recuperar también los préstamos y por eso es que la mora se ha mantenido alrededor del 2% del total de créditos. Las debilidades de la economía salvadoreña han sido detalladas por diversos informes en este 2018. El Banco Central de Reserva confirmó un crecimiento de la economía del 2.5% en el segundo trimestre del año. Según el Fondo Monetario Internacional, El Salvador sigue creciendo menos que sus vecinos centroamericanos. La proyección para 2018 de abril pasado coloca al país en el último lugar con tan solo el 2.3%. El BCR es más optimista que el FMI y calcula que para el cierre de 2018, gracias a un auge en la actividad económica, el crecimiento será del 2.6%. Esto pese al alto déficit fiscal y al crecimiento de la deuda en más del 70% del PIB. Es decir, por cada dólar que se produce, el Estado tiene comprometido más del 70% para el pago de deuda. El BCR explica el aumento de la actividad económica a partir del aumento en el ingreso de remesas. Para el mes de agosto se reporta un incremento del 9.5% al comparar el mismo periodo de 2017 con $3.604.000. Además, en junio pasado se hicieron anuncios de inversión privada por 700 millones en los sectores de comunicación, construcción y actividades inmobiliarias. La capitalización de la banca salvadoreña es fuerte. Recordemos que es una de las capitalizaciones más altas en el mundo, es 12% de fondo patrimonial. Recordemos que en Europa esto ha sido menor del 5% y aún en Estados Unidos es mucho más bajo que el 12%. Entonces, eso genera unas posibilidades de crecimiento muy importantes para El Salvador en cuanto a que tiene una banca sólida, bien capitalizada, que podría dar más préstamos si hubiera la necesidad. O sea, si la economía creciera más y las empresas pidieran más préstamos, también las familias, o sea, las personas,
y hubiera más vivienda construyéndose y la gente adquiriendo préstamos también de vivienda, pues eso demandaría más recursos de la banca, y la banca pues tiene capacidad de prestar los recursos que tiene ociosos en El Salvador, pero además los que puede adquirir en el extranjero. Según Luis Membreño, la economía salvadoreña podría encontrar un escenario mucho más favorable con esta banca fuerte, pues aún con pobres crecimientos, posee un sistema bancario saludable que se ve favorecido más por otros factores ajenos y externos que por la actividad económica interna del país. Con estos datos cerramos Prisma y ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. La ilustre médico-cardióloga salvadoreña, investigadora en fisiología cardiovascular, académica y funcionaria, María Isabel Rodríguez, cumplió 96 años de vida. En una entrevista especial con Focos, recorremos con ella episodios de su destacable trayectoria profesional, una vida dedicada por el derecho a la salud. A sus 96 años, la doctora María Isabel Rodríguez es una de las salvadoreñas más prominentes y exitosas del Salvador y América Latina. Durante su trayectoria profesional ha dejado una profunda y extendida huella a partir de su contribución académica a la fisiología cardiovascular y por transformar la Facultad de Medicina en la Universidad del Salvador. Rodríguez también ha sido una promotora de la medicina social y la formación docente en medicina desde la Organización Panamericana de la Salud. Ha sido protagonista de los esfuerzos por la reconstrucción de la UES en la posguerra y ha jugado un rol clave en la reforma de salud y de la educación en El Salvador, entre otros logros. Nació dentro de un matriarcado en 1922. Y el ejemplo de su madre y tías, mujeres fuertes, luchadoras y trabajadoras, forjó a la futura cardióloga, investigadora médica, docente, funcionaria y ciudadana comprometida para toda la vida. En su temprana adolescencia, tomó la controversial iniciativa en el seno de su familia de estudiar en el Instituto Nacional, pues no era normal en la década de los 30 del siglo pasado que una mujer estudiara junto a hombres. Se graduó con honores, siendo la primera mujer bachiller de la República. Pero María Isabel Rodríguez no se conformó con aprender taquigrafía y mecanografía. Ella llegó y triunfó en la universidad. Es una de las primeras 3 mujeres en la historia salvadoreña graduadas de medicina de la Universidad del Salvador. Se graduó con honores en 1949. Y ese mismo año viajó a México para su posgrado en cardiología, bajo la supervisión docente de su mentor, el renombrado cardiólogo mexicano Ignacio Chávez, cuyo nombre ostenta el Instituto Nacional de Cardiología en México. A su regreso a El Salvador en 1954, ingresó como docente e investigadora en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UES. En 1967, ocupó el cargo como la primera decana de medicina en la UES, desde donde llevó a la facultad a altos niveles de desarrollo científico de reconocimiento internacional. Uno de sus alumnos notables fue el médico hondureño salvadoreño Salvador Moncada, quien considera a María Isabel Rodríguez su mentora y quien lo introdujo a la investigación científica. Moncada es ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Sobre el Premio Nobel de Medicina de 1998, muchos en la comunidad científica de la medicina afirman que él debería de haber encabezado el premio.
Para los años 70, la intervención militar interrumpió la operación académica de la UES y María Isabel Rodríguez se vio obligada a dejar El Salvador, época en que comenzó su trayectoria como funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud entre 1972 y 1994, con muchos cargos y dirigiendo diversos programas, entre los que resalta la creación del Programa de Salud Internacional, el cual dirigió por una década desde Washington, D.C. En 1994 regresó a El Salvador y volvió a su alma mater como docente de medicina a impulsar la maestría en salud pública. En 1999, con el 70% de los votos, María Isabel volvió a ser pionera, al ser electa como la primera rectora en 180 años de historia de la UES, además de ser reelecta para un segundo periodo consecutivo, en 2003, con el 95% de los votos. Desde su gestión en la UES, apoyó también el programa Jóvenes Talentos en 1997, que nació en la Facultad de Matemáticas con el actual ministro de Educación, Carlos Canjura. En 2009, María Isabel Rodríguez forma parte del primer gobierno del FMLN. Vuelve a ser pionera al ser nombrada como la primera ministra de Salud en la historia del país. Desde el despacho de salud, Rodríguez condujo la transformación sectorial hacia un sistema integrado de salud universal, justo y de alta calidad, con enfoque de derecho y basado en la estrategia de atención primaria de salud. En el segundo gobierno del FMLN, el presidente Salvador Sánchez Serén la nombra como su asesor en salud y educación para el periodo 2014-2019. Sin lugar a dudas, María Isabel Rodríguez es una de las mujeres salvadoreñas más ilustres en la historia. En el 2015, fue nombrada Heroína de Salud Pública de las Américas por la OPS. En el 2018, fue una de las 4 miembros mujeres de la Real Academia Nacional de Medicina de España y la única latinoamericana en formar parte de esta institución. Con 14 doctorados honoris causa de universidades de México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, y con más de 100 publicaciones científicas. Definitivamente, María Isabel Rodríguez es una salvadoreña excepcional, cuyo legado ha dejado una profunda huella en su país y en todo el continente. Focos y miles de ciudadanos celebramos sus 96 años y su vida. La ilustre médico-cardióloga salvadoreña, investigadora en fisiología cardiovascular, académica y funcionaria, María Isabel Rodríguez, cumplió 96 años de vida. En una entrevista especial con Focos, recorremos con ella episodios de su destacable trayectoria profesional, una vida dedicada por el derecho a la salud. Estoy a su disposición para apoyarla, pero quiero contarles que yo me equivoqué, no porque no por apoyarla, sino que en el último párrafo de la columna que le dediqué, que titulé Para el resurgimiento de la Universidad Nacional, apoyemos a la doctora Rodríguez, que concluye afirmando, por eso y más, celebramos su decisión de intentarlo, legando a nuestras futuras generaciones su última gran obra y pasión, para la cual se ha preparado a lo largo de toda su vida. Pues nada de la última. Desde entonces fue rectora 8 años, ministra de Salud durante 5 años, asesora del presidente de la República en Salud y Educación durante otros 5 años, con una agenda diaria de trabajo entre 12 y 14 horas diarias. En ese sentido me equivoqué, Chabelita. Bueno, yo creo que... O sea, ha hecho mucho en estos últimos 20 años y usted misma creo yo que no se lo esperaba. Ha venido desarrollándose como la cosa más natural del mundo, porque un trabajo, un resultado, han sido estímulos para entrar en otro campo. Es decir, podríamos decir que han caído como por añadidura. Y creo que
me convierto como en un ejemplo de que la mujer puede y que no estamos lejos de poder alcanzar las posiciones más altas y hacer por nuestro país todo lo que nos proponemos de veras. ¿En qué consistió la reforma de salud que usted impulsó como ministra de Salud? La reforma de salud en El Salvador era una reforma, yo digo, que largamente pensada y aspirada por la población, sobre todo la de más bajos recursos. Entonces, ¿en qué consistió? En llevar la salud a toda la población que carecía de ella, en acercar la salud que no llegaba, que se quedaba en las ciudades, en los hospitales, y que no alcanzaba a llegar a cubrir la población particularmente rural. Entonces, el esfuerzo consistió en diseñar un modelo que llegara a darle salud, que se acercara a la población y que no se necesitara que la población viniera a buscar la salud que no encontraba. Pero lo más importante es que logramos un modelo en que no solo se dio salud, se buscaba la salud para toda la población que tratamos de cubrir, sino que también se le daba una atención de calidad, porque muchas veces los cambios llevan a acercar la salud, pero como que fuera una dádiva, como que fuera una salud pobre para los pobres, y no darle un derecho. Un derecho a la salud, que la Organización Mundial de la Salud y todos los países del mundo lo han reconocido, que es una necesidad, la de que todos los el derecho fundamental para la vida de los pueblos es precisamente la salud. Podríamos decir que fue un enfoque centrado en primer lugar en la atención primaria de salud y en un concepto de medicina social. Eso ha llevado a un error, a creer que solamente se daba una atención se favorecía la atención, lo que se conoció el primer nivel de atención y el esfuerzo por una atención primaria de salud, pero todo lo contrario, eso fue parte de un abordaje integral en que también los otros niveles de atención, incluyendo los hospitales, fueron favorecidos, fueron mejorados, se logró construir lo que se alcanzó a construir en ese momento, porque la reforma de salud es una reforma costosa en la cual no se logra cubrir todo en un solo periodo. 5 años no son suficientes para cambiar largos años de privación de muchos grupos de la población. De que uno de los esfuerzos que este país debe hacer es lograr que cualquier gobierno que sea, el gobierno, los que sigan, cualquier persona que esté al frente de este país, debe de considerar que la reforma de salud es un elemento básico, es fundamental para la vida de la población y que debe favorecer su desarrollo y no admitir que por interpretaciones inadecuadas, que por economías mal entendidas pudiera evitarse su financiamiento y considerarlo como un componente de alta prioridad en los programas de gobierno.